Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y enriquecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Supremo y Glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en este día. Que el amor de Dios, la gracia divina del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con toda su Iglesia. Nos acercamos regocijadamente, confiadamente en esta mañana a la mesa de nuestro Padre, a tener comunión con nuestro Padre eterno, dándole gracias por toda su benignidad, por todo su amor, por toda su riqueza expresada para nosotros, sus hijos. Nos acercamos a bendecir a nuestro Padre, el cual es digno, el cual es santo, 3 veces santo. Nos acercamos para reconocerle siempre en todos nuestros días, en todos nuestros caminos, en todas nuestras expresiones de vida, para poder reconocer que nuestro Padre es nuestra vida, nuestra sabiduría, que Él es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro defensor, nuestro guardador, creador, hacedor, redentor, para poder decir a nuestro Padre que nosotros disfrutamos su paternidad y para decirle siempre que nos enseñe, que nos guíe para hacer su perfecta voluntad, para agradarle. Y damos gracias a nuestro Padre porque nos da la oportunidad de estar en Cristo cada día. Nuestro Padre ha hecho una obra en la cual nos ayuda invisiblemente. Damos gracias porque aunque Él actúa invisible, nosotros lo podemos percibir, lo podemos intuir. Damos gracias porque nuestro órgano, el cual intuye lo invisible de Dios, Cristo nos lo resucitó. Damos gracias porque por medio de este órgano que el Señor despertó, que el Señor resucitó, nosotros podemos intuir toda la obra de Dios invisible. Y por eso confiadamente y continuamente venimos a darle gracias, porque por ese órgano podemos ver toda la obra de Dios a favor nuestro. Cuando teníamos el espíritu muerto en delitos y pecados, no podíamos ver la obra de Dios, la obra de nuestro Padre, por eso no lo apreciábamos, por eso no le amábamos, por eso no teníamos comunión con Él, porque éramos ciegos, no podíamos ver el gran amor de Dios. Pero gracias a que el Espíritu, este órgano que el Señor Jesucristo le ha dado vida, luz, resurrección, ahora con este Espíritu renovado, resucitado, nosotros podemos ver toda la invisibilidad de nuestro Padre, toda su obra invisible, y le damos gracias porque toda su obra nos habla de su amor para con nosotros. Vemos que toda la obra de Dios contiene amor, y en su amor nosotros estamos seguros, bendecidos, protegidos. Por eso le damos gracias a nuestro Padre y damos gloria a Cristo Jesús, alabanza a Cristo Jesús, porque por medio de Cristo Jesús
nosotros hemos tenido el recobro a la economía de Dios, al propósito de Dios. Gracias a su obra, nosotros ahora podemos disfrutar al Padre. Gracias a la obra de Cristo podemos ahora nosotros ser sensibles, intuir a Dios por medio del Espíritu Santo y por medio del Espíritu humano, el cual ha sido resucitado por la voz de Cristo Jesús, por su palabra. Y pedimos en esta hora, amados, que nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial, nos provea la palabra, nos provea la riqueza con la cual nuestra alma se sustenta, la cual es la palabra que viene de su boca. Y damos gracias por la palabra enviada para este día y pedimos al Padre y oramos para que la palabra escrita, la cual vamos a oír, se convierta en vida, se convierta en luz, se convierta en fe, se convierta en amor, en esperanza para nuestras almas. Que la palabra que vamos a recibir se convierta en vivificación para nuestra alma, que se convierta en sabiduría, en entendimiento, y que por medio de esa palabra seamos regenerados, perfeccionados, para seguir siendo preparados para el regreso de nuestro Supremo Señor Jesucristo. Y vamos a fluir en el capítulo 65 del libro de Isaías. Dice el capítulo 65: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en muertos y quemando inciensos sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Por tanto así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados.
He aquí que mis siervos cantarán por júbilo el corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré mucho con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Leemos, amados, capítulo 65 del libro del profeta Isaías, y en el nombre del Señor vamos a permitir que el Espíritu nos ministre la palabra que edifica, la palabra que consolida, la palabra que disipula nuestra alma, nuestra mente, para seguir amando y esperando a nuestro Señor. Capítulo 65, dice el profeta, oh Dios, está hablando Jehová. En el capítulo 65 dice el profeta de parte de Jehová: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Le empieza a decir a su pueblo nuevamente todas las obras que hicieron que Jehová se apartara de ellos. Vuelve y les recuerda qué obras fueron las que ellos estaban haciendo, en qué caminos andaban. Pero dice: ustedes andaban en malos caminos, por eso me aparté de ustedes, por eso puse mi rostro en contra de ustedes, por eso les vino esa disciplina con Babilonia. Y dice: por el contrario, fui encontrado, fui buscado, fui preguntado por pueblos que no preguntaban por mí, por pueblos que no invocaban mi nombre, hablando de los gentiles, hablando de nosotros, la iglesia. Dice el Señor: pueblos que no me invocaban mi nombre preguntaron por mí, me buscaron, y yo dije: heme aquí, y me presenté a ellos. Entonces es una profecía de la iglesia, de nosotros. Y luego le dice: ¿por qué? Dice: tuvieron más gracia las demás naciones, que aunque yo no les tendí mis manos a ellos, ellos vinieron a preguntar por mí, ellos vinieron a buscarme. Pero a ti, Israel, a ti, Judá, que te mantuve extendida mis manos todo el día, continuamente les extendí mis manos, pero ustedes fueron un pueblo rebelde.
No pueden decir que mis juicios son injustos. No pueden decir que yo los abandoné por falta de amor, que es lo que en algún capítulo ellos pensaban, que era que Dios primero habían pensado que Dios ya no los amaba. Dos, pensaban que ya había dejado de ser Dios. Dicen, este Dios ya no salva, no tiene poder en sus manos, estaban buscando otro Dios. Y Dios le dice, solamente fue su rebeldía, porque continuamente yo los llamé, yo los busqué, les extendí mi mano, pero ustedes fueron un pueblo rebelde. Fueron más sabias las demás naciones, más obedientes las demás naciones, que sin yo extenderles mi mano, sin yo presentarme a ellos, ellos me buscaron. Dice, fui buscado por ellos, fui preguntado por ellos y fui invocado por ellos, y por eso me presenté también a ellos, hablando de los gentiles de la iglesia. Entonces el Señor le empieza a decir a Israel por qué razones Él se había colocado disciplina contra Israel. Le empieza a publicar sus obras de injusticia, sus obras de impiedad. ¿Cuál era el camino malo? Dice, porque ustedes estuvieron por el camino no bueno. El camino no bueno es el camino malo. ¿Y cuál es el camino malo para Dios? Dice, el camino malo para Dios es el camino en el que cada uno anda en pos de sus propios pensamientos. Ahí empieza el camino malo. ¿Cuál es el primer paso del camino malo? Andar en nuestros propios pensamientos, andar en nuestras propias inteligencias, nuestros propios sabiduría, andar en nuestras propias voluntades. Ya allí empieza el camino malo. Dice, ustedes andaron en pos de sus pensamientos, no en mis pensamientos, sino en los de ustedes. Y por eso la iglesia debe caminar, dice Pablo, anden en el Espíritu, anden en pos del Espíritu, anden en el pensamiento de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, en esto pensad, no piensen ustedes en otros pensamientos diferentes, no hagan un camino en pos de sus propios deseos, que ese es el camino malo por el que empezó Israel. Él le está diciendo por dónde empezaron a dar el primer paso equivocado. ¿Y cuál fue el primer paso equivocado? Seguir sus propios pensamientos, seguir sus propias ideas desde su mente. Y por eso ahora viene el apóstol Pablo y le dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como la mente de Cristo es nuestra mente, nosotros andamos en pos de los pensamientos de Cristo, en pos de lo que Cristo requiere. Entonces esto mismo le pasó en los jueces. Recuerden que en el periodo de los jueces el Señor terminó enemistado con ellos diciendo, Josué, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es el inicio de un camino malo, andar lejos de la voluntad de Dios, hacer lo que a cada uno o lo que a cada quien le parece. Entonces le dice, ustedes, por eso no les permití mi rostro, por eso me aparté por un momento de ustedes, porque ustedes fueron pueblo rebelde, caminaron en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. Además, no solamente hicieron eso, dice, me provocaron. ¿Y cómo lo provocaron? Sacrificaban en muertos, sacrificaban animales, ofrendas a otros dioses, incluso llegaron a sacrificar hijos en muertos. Entonces Dios dice, me provocaron con todas estas obras. ¿Qué más hicieron? Dice Dios, quemaron incienso a dioses. Recuerden que en el tabernáculo primero se hacía el sacrificio y luego se hacía el incienso en el lugar santo. Entonces ellos estaban teniendo otros tabernáculos diferentes, cuando Dios Jehová había establecido un solo tabernáculo. Todos debían inciensar en ese tabernáculo, todos debían sacrificar en ese tabernáculo. No lo estaban haciendo en sus propios huertos, pero esos huertos no era el tabernáculo de Dios, eran sus huertos, pero no el huerto de Dios, y estaban sacrificando en otros lugares. Te dice Dios, me provocaron ira, porque solamente hay un lugar donde yo recibo el incienso, hay un lugar donde yo recibo el incienso. Así se presenten inciensos, que son ofrendas, así se presenten agradables ofrendas con mucho incienso,
que si no se hace dentro de la obra de Cristo, a Dios ese incienso no le agrada, es una obra desagradable. En el antiguo pacto todo se hacía dentro del tabernáculo. En el nuevo pacto todo se hace dentro de Cristo, dentro del Hijo. En el antiguo pacto todo lo que se hacía por fuera del tabernáculo era ilícito, era desagradable, era pecado. Y en el nuevo pacto todo lo que se haga por fuera de Cristo es ilícito, es desagradable para Dios. Dios no lo recibe, aunque sea sacrificio y aunque sea incienso, porque sacrificio se ve que es una obra buena. Sacrificar a Dios, hacerle sacrificios para Dios, se ve como un acto bueno, pero sin Cristo es un acto desagradable. Y hacer incienso, que dar ofrendas de olor fragante, ofrendas que eran para cualquiera, una ofrenda con incienso era una honra, fuera del tabernáculo era una deshonra. Entonces, en el antiguo pacto el tabernáculo recogía la expresión del pueblo de Dios. Hoy en el nuevo pacto la recoge Cristo. En Cristo es que yo debo sacrificar, en Cristo es que yo debo hacer el incienso para que todo lo reciba nuestro Padre. Fuera de Cristo todas las obras son desagradables para Dios. Entonces, en el antiguo tiempo el tabernáculo era el lugar autorizado por Dios para aceptar los sacrificios, para aceptar los inciensos. Pero hoy, venido el nuevo pacto, una persona es la autorizada para recibir los sacrificios y para recibir los inciensos que le damos a Dios. Entonces, ¿qué le está haciendo Jehová? Está sacando la lista, dándole explicación por qué la disciplina, por qué les ha pasado ese momento de exiliarse a Babilonia, de ser un pueblo cautivo. Y dice, porque ustedes fueron rebeldes. Continuamente los llamé, continuamente me presenté a ustedes de muchas formas, pero me rechazaron y además me provocaron. Y empieza a enumerar las obras. ¿Qué más había hecho Judá para provocar a Dios? Andaban en sus propios pensamientos, andaban en sus propios caminos, hacían sacrificios e incienso en otros tabernáculos, los cuales no eran aprobados por Dios, porque era un solo tabernáculo para todos, las 12 tribus. Y hoy es un solo Cristo para todas las naciones, un solo Señor y Salvador. En Cristo todo debemos presentar es por medio de Cristo. Todo lo que no se presente en Cristo no lo recibe Padre, porque Cristo es el nuevo tabernáculo. ¿Qué más hacían? Dice que se quedaban en los sepulcros escondidos por la noche. ¿Qué estaban haciendo entonces? Si se quedaban en los sepulcros escondidos por la noche, estaban invocando espíritus, estaban hablando con los muertos, estaban practicando lo que en Levítico Dios prohibió, lo cual eran abominaciones espirituales, adivinación, hechicería, invocación de muertos, espiritismo. Eso lo estaban haciendo el pueblo de Dios. Habían caído en prácticas totalmente abominables espirituales, buscando entre los muertos, hablando con los muertos. Por eso la iglesia habla con Cristo, porque Cristo fue al sepulcro, pero Él no se quedó en el sepulcro, porque Él está vivo. Y hablar con Cristo sí es aprobado por Dios, porque Él no está muerto. Hablar con cualquier otra persona que no sea Cristo después de muerto es invocación de espíritu, es un delito espiritual, porque aún por muy que sea Abraham, por muy que sea Moisés, por muy que sea David, Salomón, Josué, los grandes hombres de Dios, a los apóstoles no se habla con ellos, porque ellos en estado están muertos, están en condición de muerto, necesitan ser resucitados. Entonces, por eso el pueblo de Dios, que ya lo conocía, porque Dios se lo había prohibido, las naciones seguramente lo hacían porque no lo habían oído, y era una cultura en las naciones practicar todos estos delitos espirituales. Se propagaba por las naciones la hechicería, el espiritismo se hacía, porque los demonios engañaban a los pueblos. Pero cuando ya Dios se lo dijo a Israel, le dijo: no hagan esas abominaciones que hacen las naciones donde ustedes van a tomar, donde ustedes van a entrar, no hagan eso, porque estos son delitos espirituales. No pueden hablar con los muertos, porque los muertos no hablan, los muertos no oyen.
Entonces cuando una persona invoca a un muerto familiar, un ser querido o un ser que tuvo propiedades religiosas y les invocan, les consultan, eso es invocación de muertos, eso es invocación de espíritus, de demonios. Entonces por eso no hay ningún hombre de Adán hasta Jesús que se deba invocar, ni por muy carismático que haya sido, ni por mucho aprecio que haya tenido un familiar, no se invocan muertos. ¿Por qué? Porque los sepulcros están vacíos, las almas de ellos no están en el sepulcro, ellos no oyen, los muertos ya nada oyen, ya nada ven, ya no tienen participación aquí en la tierra como vivientes. Pero muchas personas todavía tienen esta práctica ilícita, esta práctica espiritual ilícita de invocar. Muchos presidentes invocan espíritus, personas invocan espíritus de una manera sencilla como invocar al abuelo, invocar a la abuela, a la mamá, al papá, para que le dé consejos, para que le dé señales. Es invocación de espíritus, porque ellos todos han muerto, ya no tienen conocimiento de lo que ocurre aquí en la tierra. Ellos se están guardando en un lugar para resurrección. Por eso al único que se le puede pedir que fue al sepulcro y ya no está, es a Cristo Jesús, porque Cristo dejó el sepulcro vacío, Cristo ascendió en cuerpo, alma y espíritu. A Él sí le podemos hacer todas las preguntas, a Él sí le podemos pedir toda la ayuda, a Él sí le podemos preguntar todos los consejos, porque Él vive, porque Él es el Hijo viviente de Dios. Entonces, en el capítulo 65, el Señor denuncia las prácticas espirituales que estaba haciendo Israel. Estaba haciendo todo diferente a como Dios lo mandó. Dios le dijo, el tabernáculo es el único lugar donde todos van a llevar el derramamiento de sacrificios de animales. No, ellos lo estaban haciendo como a ellos les parecía. No, yo lo hago aquí en mi huerto, en mi casa, pongo unas piedras y yo acá le doy a Dios como yo quiero. Y Dios dice, no, es que no es como ustedes quieran, es como a mí me agrada, que yo quiero que ustedes lo hagan. Entonces ellos cada uno, aunque trataban de hacer para Dios, lo hacían a su manera. No, a mí me parece que aquí yo también puedo hacer la ofrenda. ¿Para qué voy del tabernáculo? A mí me parece que yo puedo quedarme aquí en la casa recibiendo la palabra. Pero ya hay una manera, dice el Señor, congréguense, guarden el día de reposo. Y solo que, ¿cuál es el camino malo? Hacerlo a mi manera. No, pues a mí me parece que así también eso Dios no le pone cuidado. No, si Dios le pone cuidado, porque hay una soberanía de Dios, hay una forma de Dios, donde nosotros obedecemos a Dios. Por eso Él les dice, ustedes fueron rebeldes, porque lo quisieron hacer a su manera. Quisieron colocar muchos tabernáculos en cada casa y era uno solo para todos. Había que hacer el incienso en el tabernáculo, no en sus huertos. Había que sacrificar animales, no hijos. Ellos terminaron sacrificando hijos. ¿Qué más hicieron? Cayeron en idolatría, cayeron en espiritismo, hechicería. Entonces por eso hoy todavía esta práctica, aunque parece inocente, es una práctica delictiva. Por eso ya cuando la persona muere, ya no se invoca más, ya no hay respuesta de esa persona para tu vida. Porque muchas personas tienen la conciencia de creer que sus familiares los escuchan, de que sus familiares le pueden ayudar a interceder, tratan de hablar con ese familiar, y eso se llama espiritismo, invocación de muertos. Eso es buscar sepulcros que están vacíos. Entonces por eso la iglesia, todos los que ya tenemos sabiduría de Dios, ya los muertos se dejan en el lugar que se dejaron, ya no tienen más participación y solo podemos venir a Cristo, porque las personas creen que alguien que ya salió de la tierra puede ayudarlos desde el más allá, pero los muertos, todos nacidos de la carne, ninguno nos puede ayudar desde el más allá. Sí hay uno único que nos puede ayudar del más allá, que estuvo aquí vivo, y se llama Jesucristo, porque Él vino y pasó al más allá ascendido vivo, y Él sí tiene todas las respuestas para nosotros. Él sí tiene todas las ayudas del más allá para ti, porque Él está a la diestra del Padre. Él tiene todas las ayudas y la intercesión al Padre por nosotros. No, ninguna otra persona no lo puede hacer. Entonces por eso ya la iglesia, cuando lo conoce por la misma palabra, ya no debe
hablar con los familiares muertos, por eso es mejor hablar con los vivos, porque los muertos ya nada oyen, ya nada saben, no tienen paga por sus obras. Entonces por eso esto estaba cayendo Israel en ese delito, estaban consultando a seres queridos, a seres carismáticos. Hay naciones hoy donde ustedes conocen donde por sus calles se invocan seres que ya vivieron y murieron, se idolatran, se colocan estatuas, incluso se les mete en hábitos religiosos para que la gente les pida espiritismo puro, lo cual Dios se siente provocado, porque al único que hay que pedir, que se encuentra más allá de las nubes, más allá del horizonte, es el Señor Jesucristo, Él que venció la muerte, venció el sepulcro y resucitado y vivo, ascendió. Entonces aquí nos queda para todos nosotros también tenerlo, porque puede ser que todavía en la iglesia haya esta práctica, que todavía en la iglesia de una manera infantil, como por falta de revelación, todavía muchos hermanos en la fe, en las distintas visiones de la iglesia, todavía intenten hablar con sus familiares muertos, pedirles, hablarles, y eso ya es una obra que provoca a Dios, porque ese muerto ya no oye. Esa alma a la que la persona le habla, si haya sido un familiar muy querido, ya no oye. Y lo que puede ocurrir es que un demonio le engañe, que un demonio le haga alguna señal y manifestación para engañarle a la persona a creer que es los familiares o el ser carismático que ha tenido una popularidad en una cultura y se le atribuyen todavía obras. Es espiritismo, invocación a muertos, porque después de muerto ya nadie puede obrar. El único que puede obrar es Cristo, porque Él no está muerto, porque Él resucitó, y las mismas obras que hizo estando aquí en la tierra, Él las puede seguir haciendo hoy porque está vivo y resucitado. Entonces a Él sí yo le puedo acudir, invocar, tocar, porque las maravillosas obras que hizo aquí no las ha dejado de hacer, porque Él sigue viviendo y sigue haciendo obras más gloriosas hoy, porque está como todo Dios y está sentado a la diestra del Padre. Entonces por eso al único que debemos ir, a que del más allá nos pueda ayudar con sabiduría, luz, obras, milagros, intervención, sí está válido pedir esa ayuda, pero solamente al Señor Jesucristo, no a familiares, no a líderes que fueron muy particulares en una cultura y hicieron carismas abundantes, a ellos no, porque eso es espiritismo. Oh Señor Jesús, ¿qué más estaban haciendo? Dice, estaban comiendo carne de cerdo, estaban haciendo en ollas caldos de cosas inmundas, porque Dios les exhortó, porque Dios le publicó esta obra que era desagradable para Dios, porque Dios en el antiguo pacto les había dado una dieta. Entonces ellos tenían una dieta, y en esa dieta se excluía los animales que tenían pezuña pero que no rumian. Ahí entraba el cerdo, el conejo, el camello. Entonces ya Dios les había dicho cuando los sacó de Israel, los sacó de Egipto, les dio una dieta, y ellos debían guiarse por esa dieta. Entonces Dios le dijo, mire Israel, ahora que salen y cuando los introduzca a la tierra prometida, ustedes van a tener una dieta diferente a las naciones, ustedes van a tener una ley diferente a las naciones. ¿Qué le está diciendo Dios? Todo lo que ustedes van a hacer es nuevo, no van a imitar nada de las naciones, ni su dieta, ni sus calendarios, ni su ley, ni su forma de adorar, todo era nuevo. Dios les reveló cosas nuevas al pueblo que sacó esclavo, y lo tenían que hacer así porque de esa manera a Dios le agradaba, y era la manera de mostrar que esta nación era totalmente diferente a las demás naciones, como comían, como vestían, como alababan, como tenían, juzgaban por sus leyes, todo era único, virgen, nuevo. Ninguna nación tenía estas dietas, ninguna nación tenía esta forma de adorar en un tabernáculo, ninguna nación tenía una ley dada por Dios en una piedra, ninguna. Entonces Dios también les había dado una dieta y les había dicho qué animales excluir de la dieta, qué plantas excluir de la dieta. Entonces les dio una dieta para que de esa forma obedecieran a Dios. Y dentro de esa dieta para el antiguo pacto estaba el cerdo, y habían otros animales que eran considerados inmundos.
que no se debían ingerir. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Ellos no estaban practicando la ley, no estaban practicando la forma espiritual de adoración y tampoco estaban comiendo como Dios les había mandado. O sea, ¿qué muestra? Que habían abandonado todo lo nuevo que Dios les entregó. Todo lo que Dios les dio para que lo hicieran nuevo, que Dios lo sacó por primera vez, inaugurado por primera vez, ellos lo rechazaron. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Lo que todas las naciones estaban haciendo antes. Entonces, por eso Dios les provocó ira, por eso Dios los disciplinó, porque fueron rebeldes. Dios le dijo, hagan esta dieta, y ellos dijeron, no la vamos a hacer. Hagan esta forma de adoración en el tabernáculo, y dijeron, no la vamos a hacer en nuestros huertos. Entonces dijo Dios, ustedes son un pueblo rebelde, no van a poder agradarme, cada uno haciendo lo que le parece, como te parece a ti, y nosotros debemos hacerlo como a Dios le parece, como Dios dice que hay que hacerlo, así lo hacemos nosotros. Por eso, ¿qué nos dijo el Padre desde el primer día que nos sacó a todos de la creación 1? Hay un día de reposo, hay un día para que me den gracias. Pero la persona dice, no, a mí me parece que eso pues tampoco puede ser así. Es lo que le parece a la persona, pero no es lo que a mí me parece, es lo que a Dios le agrada, que yo necesito venir a Él. Entonces, capítulo 64, que dice, el Señor les está reclamando todas las obras que el pueblo de Israel, su pueblo, había dejado de hacer. Entonces estaban comiendo las cosas inmundas, estaban comiendo la carne de cerdo, estaban comiendo todas las aves, los animales que Dios en la dieta le había dicho que no debían comer. Solo que esa dieta era para ese pacto, porque de pronto alguien se puede confundir y decir, ay, yo también estoy comiendo carne de cerdo, estoy comiendo chuleta y estoy haciendo mal. No, porque esto era una dieta para ellos, para la iglesia, el nuevo pacto. Nuestra dieta es espiritual, para ellos la dieta era física. Recuerden que la gran diferencia es que para Israel todas las cosas que Dios les mandó a obedecer eran más terrenales, eran más físicas, y las nuestras son más espirituales. Entonces ellos tenían una dieta, también nosotros tenemos una dieta. En el nuevo pacto hay una dieta espiritual, pero la dieta es de no comer. ¿Y cómo se come en el nuevo pacto? Por el oído. Cuando nosotros oímos personas, cuando oímos cosas inmundas y se creen y se reciben, es como si comieras. Entonces, así como ellos tenían una dieta que entraba por su boca y Dios había dicho que no debían entrar este tipo de alimentos, pues también en el nuevo pacto hay una dieta espiritual. ¿Y cuál es la dieta espiritual? Pues ya lo vimos allí cuando pasamos con ustedes. ¿Qué no debían comer? No debían comer los animales que tenían pezuña o que no tenían pezuña, o que tenían y no rumiaban. Esos animales no. ¿Por qué? Porque no rumian. ¿Y cuál es la idea de que no rumian? Hoy en el nuevo pacto, de no recibir las palabras de personas que no rumian la palabra, que no rumian la palabra de Dios, que no comen en ella, que no meditan la palabra. No puedes recibir la palabra de esas personas porque es una palabra inmunda. Por eso nosotros debemos recibir la palabra de los que rumiamos la palabra. Eso es lo que hacía el animal que rumia. Está rumiando un mismo alimento para meditarlo, para sacarle los nutrientes. Entonces ese es el tipo de dieta en el nuevo pacto. En el antiguo pacto se mostraba por figuras, sombras, pero en el nuevo pacto es por personas. Entonces, ¿a quién yo le voy a recibir la palabra? A los que rumian palabra. No voy a estar pidiendo palabras a cualquiera que tiene pezuña, pero es inmundo. ¿Por qué es inmundo? Porque esa persona no rumia la palabra. Entonces usted no recibe esa palabra inmunda. Tú recibes la palabra de los que rumiamos la palabra, de los que estamos continuamente meditando en la palabra de día y de noche, porque es la palabra de los que la rumian. ¿Qué más decía la dieta? No van a comer alimentos de aves que son inmundas. ¿Y cuáles eran las aves inmundas? Las que no podían volar, pero no comían las semillas, comían los cadáveres, comían animales muertos. Dice, ustedes no comerán de esas aves, porque sí vuelan, pero no comen semilla. ¿Y cuál es la dieta para el nuevo pacto? No que usted no vaya a decir, no me va a comer una ave que come cadáveres, no, porque es espiritual. Es no comer de las personas la palabra que nos dan,
que no comen la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra. La semilla es la palabra. Pueden volar. ¿Qué significa? Que pueden ser eminencias, pueden estar en lugares muy altos, vuelan, han volado a lugares altísimos de poder en la sociedad. Pero lo que usted tiene que saber es si él come la semilla. Si no come la semilla, es palabra inmunda. Tú no la puedes recibir como una creencia total. Por eso, aunque un médico te pueda decir algo, ¿verdad? Un diagnóstico, es un ave, es una eminencia, pero si no tiene la semilla, no creo totalmente. Yo sigo creyendo a Cristo. La última palabra la tiene el Señor. Aunque estén esas aves eminentes, aunque estén estos animales que puedan tener una palabra. Entonces hay tres tipos de personas: unos que son de nivel bajo, representados por los animales; otros representados por aves, que son personas más eminentes; y otros representados por peces. Entonces, en la dieta decía, tampoco puedes comer los peces que no tienen escamas, que no tienen aletas, que no tienen escamas, no los puedes comer. Entonces ellos, era sombra. De esa manera era que ellos trataban de Dios de dar un mensaje, pero no era en sí por el animal, era porque luego en el nuevo pacto iba a venir la realidad. ¿Y cuál es la realidad? El tipo de personas peces. ¿Cuáles las personas peces? Los que no tienen las escamas, los que no se protegen del mundo. Por eso el pez que tiene escamas está protegido, tiene una protección de la mar. El mar es el mundo. Entonces dice, de esas personas que no están protegidas, que no están revestidas de Cristo, no reciba de ellos como una creencia total. No es que me lo dijo una eminencia, eso para mí es la creencia total. No, todavía no es la palabra definitiva. Porque aunque sea un ave, aunque sea un pez que sepa nadar en muchos asuntos, no tiene la escama, no tiene la vestidura de Dios que lo protege. Entonces por eso ellos no podían comer lo que hoy serían los peces que son sin escama. No podían, eran inmundos. Entonces eso era lo que metían. Decían, en sus ollas tienen un caldo, están comiendo cosas inmundas. Entonces la iglesia, si no sabe esta dieta, podría caer en la misma provocación de estar comiendo espiritualmente puras cosas inmundas, que a través de palabras inmundas, santidad. Él es el que tiene la semilla, el Señor Jesús. Entonces por eso esa dieta era la dieta del antiguo pacto. Entonces, para que aclarar, para que de pronto no alguno se sienta culpado porque tiene que comer de pronto hoy la carne de cerdo, alguna carne animal. No, hoy ya no es lo que entra por tu boca. En el nuevo pacto es lo que entra por el oído, lo que entra del tipo de personas que estamos y lo que sale del corazón. Entonces, pero para ellos sí era así. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Eso, ellos, por eso que es una provocación. El médico dijo, ya no hay más esperanza para usted. Y la persona se va y se despide de todos. No, porque el médico dijo que ya no hay más esperanza para mí. No, eso es una provocación. Porque yo me voy el día que diga mi Padre, el día que diga Cristo. Así lo haya dicho el médico. Tengo que ir a Cristo, decirle: Cristo, si es verdad, confírmame para preparar. Si no, seguiré adorándote aquí en la tierra haciendo mi misión. Entonces le pasó a Ezequías. Ezequías le dijeron, le quedan 15 años. Aún el profeta, que era una eminencia. Sin embargo, Dios dijo, no, Ezequías, te voy a dar 15 años más, porque la última palabra la tiene el Padre, la tiene Cristo. Entonces, algún importante profesional te dio un diagnóstico, te dijo algo el banco, y la persona lo toma como si fuera la voz de Dios. No, porque está recibiendo palabra de alguien que no rumia, palabra de alguien que no tiene la semilla. Está recibiendo la palabra de alguien que no está protegido con las escamas, la vestidura de Dios. Entonces no es de confiar totalmente. O sea, en Jesús. ¿Y a quién debo venir? A Cristo, porque a Él sí yo puedo confiar plenamente. Entonces eso sería el ejemplo en el nuevo pacto, porque ya hoy no es los alimentos físicos, es, aunque no descarta de tener sabiduría en saber comer para estar saludable, pero no tiene que ver con que sean inmundos. Esto era solo para Dios, mostrarles a ellos obediencia, ellos fueran obedientes, y luego en el nuevo pacto sí nos explica la realidad de este tipo de animales, son tipos de personas. ¿Okay? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Pues comiéndose toda esa inmundicia, y dice Dios, me provocaban.
me daba ira contra ellos porque estaban haciendo todo lo opuesto. Yo les di todas las formas de venir a mí, de tener comunión conmigo, y ellos insistían en hacerlo distinto. Por eso nos va a decir que algunos sí tuvieron temor. Por ejemplo, Daniel. Dice que Daniel, cuando entró a Babilonia, ya estando exiliado, y se cree que incluso eunuco, que era la castración, incluso en un momento de desgracia, de sufrimiento, porque fue sacado, arrebatado de su tierra, sus padres muertos, su pueblo. Dice que cuando entró a Babilonia, dijo, y determinó no contaminarse con la comida de egipcia, con la comida de los babilónicos. Determinó no comer esa dieta de ellos y prefirió, aunque no le permitían la dieta hebrea, comer solo legumbres. Y dice que era el mejor semblante de todos, porque hubieron siervos que sí se mantuvieron con la palabra de Dios, como Daniel o Señor Jesús. Entonces, ¿qué más les publica Dios? Le dice, además, entre ustedes, eso suele ocurrir mucho en la iglesia hoy, en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hacían ellos? Estando apartan, así tan entenebrecidos y confundidos. Dice, además, el uno le decía al otro, no te acerques a mí porque tú estás inmundo y yo soy santo. Entonces eso suele pasar en el cuerpo de Cristo. Algunos se creen más santos que los otros. Algunos creen que los demás son pecadores y él es el único puro, y se lo pasan juzgando. Entonces eso pasaba acá. Y eso no puede pasar en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo tenemos una verdad. Todos somos débiles, todos necesitamos la gracia del Señor. Por eso dice el Señor, Pablo, en tu debilidad se abunda la gracia, en tu debilidad. Todos tenemos debilidad. Entonces ellos, además de que estaban provocando a Dios, se la daban de santos, se la daban de puros, estaban totalmente desde el vientre llenos de inmundicia. Y ellos le decían a los demás, no, allá esos hermanitos de allá son los pecadores, esos hermanos de allá, esas tribus de allá son los inmundos, eso ni se acerquen por acá. Y suele pasar en el cuerpo de Cristo. Unos dicen que los pecadores son nosotros, unos dicen que son aquellos los que están inmundos, son aquellos los que están torcidos, son aquellos los que... Eso pasaba en este mismo pueblo. Y ahí está la sombra para que no nos pase a nosotros, sino por el contrario, que dice, oremos los unos por los otros, para que todos seamos en la gracia del Señor perfeccionados, sustentados, fortalecidos. Pero esto pasaba acá, a Dios no le agradaba eso, porque a Dios no le agrada el que se esté primero jactando de su santidad, y menos en esa jactancia señalar al débil. A Dios no le agrada eso, a Dios no le agrada que se señale. Por eso el Señor dijo, no juzguéis a nadie, porque eso solamente lo puede hacer Cristo, que es el perfecto y completo, el puro. Nosotros no. Pero por allí hay de estos grupos todavía hay de estas prácticas, que creen que están tan santos, que creen que están cumpliendo todo, que les da la atribución de primero jactarse y luego sacar el dedo para señalar a los demás, decirle, mire la paja que tiene usted, mire la paja que tiene usted, mire, y se lo pasa diciéndole la paja que tiene todo el mundo. Y el Señor Jesús dice, y no puede ver la viga que tiene dentro de la prueba. ¿Por qué? Porque está en esta condición que ya pasó, lo cual no debe estar en nosotros. Por eso está aquí, para que nosotros no levantemos el dedo amenazador ni el dedo señalador. No, aún si te dicen cosas, paz y gracia. Por eso el Señor dijo, bendigan a los que te señalan, bendigan a los que dicen de ti, bendígalos, porque todos te necesitamos del Espíritu Santo. No hay uno perfecto, el único se llama Cristo. No hay uno que ya haya completado todo, no lo hay. Todos, por este vestido de carne, tenemos algunos debilidad en los ojos. El que es fuerte en los ojos es débil en el oído, pero el que es débil en el oído es fuerte en la boca. El que es muy fuerte en las manos es débil en los pies. En cada órgano alguien tiene una debilidad. Por eso Aarón era muy fuerte en la boca, pero Moisés era tartamudo, era tardante en el hablar, porque cada uno necesita al otro, y esa es la manera de estar juntos, porque no va a haber uno que tenga todos los órganos completos y perfectos, solo Cristo. Del resto de nosotros, cada uno tiene una pierna donde cojea, así como Jacob. Cada uno tiene una marca donde es débil, donde hay debilidad, donde está la marca del antiguo hombre, y por eso necesitamos asirnos de Cristo, asirnos del Señor. Y ya
a quitar el dedo. En vez de levantar el dedo, levantar las manos para arriba para el Señor. No para el frente el dedo, sino hacia arriba, como Moisés. Señor, intercede por nosotros. Aún lo que yo no veo de mí y que me es más fácil verlo en otros, líbrame de eso. Ayúdame a verme a mí, lo que me falta, lo que necesito para seguir teniendo todo el disfrute de Cristo sin que se interrumpa. Entonces, algunos hacían o hacen todavía lo que estaban haciendo en ese pacto. ¿Qué estaban haciendo? El uno le decía al otro, quítese de aquí, le está diciendo, estate en tu lugar, no venga por acá, ni se asome por acá porque mire, usted es inmundo, nosotros somos aquí los 70 ancianos de Jehová. Entonces, Señor no le agrada eso. Por eso nosotros no debemos hacer esas prácticas, sino tener la comunión los unos con nosotros, comprendiendo que todos nosotros hay un lugar donde la pierna está, el tendón está tocado por Dios. Hay un lugar donde cada uno es la debilidad que le hace todos los días recordar, tienes que ir al Espíritu, porque esa debilidad, si no vas al Espíritu, te gobierna. Todos. No hay uno todavía que carezca de debilidad por tener este cuerpo. Entonces, allí nos quedan fotos para que nosotros tengamos paz, tengamos sabiduría, tengamos gracia con las personas, aún con las que no conocen al Señor, y no estemos levantando el dedo señalador. ¿Ok? Bueno, amados, ¿qué más dice el Señor Jehová? Esto se lo está diciendo Jehová a Israel, todo lo que está haciendo, pero puede ser que es lo mismo que nos esté diciendo Cristo a la iglesia, porque recuerde que Cristo le mandó unas cartas a la iglesia en los primeros 100 años, y las cartas que mandó Cristo a la iglesia no eran unas cartas de amor, eran unas cartas de exhortación, significando que la iglesia de Cristo también se está empezando a desviar de Cristo. Ya para el año 100, la iglesia estaba tratando de tomar sus propios caminos, sus propias ideas, estaba tratando también de comer dietas inmundas a través de palabras y los unos a los otros señalándose. Entonces Cristo le manda las 7 cartas a las 7 iglesias diciéndole todo lo que cada una de ellas debía corregir. Es lo mismo que le pasó a Israel, solo que Cristo nos la mandó. Allí en Apocalipsis nos alcanza a mandar las cartas para que la iglesia no pierda el camino, no pierda el sendero por donde tiene que ir, y ya están estas sombras para que nosotros las podamos conocer y nosotros no caminemos estos caminos que provocan, rompen la comunión con Dios. Entonces, por eso, amados, en esto hay que tener sabiduría, y que el Espíritu nos ayude a todos a tener esa sabiduría de vivir conforme a la voluntad de Dios. Último, ¿qué nos dice, qué le dice Jehová Dios? Bueno, le saco una lista tan larga que no la vamos a alcanzar a ver. Y ahí vemos como Jehová Dios todo lo tiene escrito, ¿no? Como Él todo lo tiene. ¿Qué más dice? ¿Qué más estaban haciendo? Dice Jehová Dios, algunos se creían más santos que los otros y señalaban a los que estaban inmundos. Y dice Dios, ustedes estaban en iniquidades, estaban en los montes quemando incienso, sobre los collados presentando ofrendas. Y luego le dice el Señor, además, estaban colocando en el monte santo de Dios mesa para la fortuna, que era una diosa de Babilonia. Por eso, cuando algunos de ustedes leen el hombre más rico de Babilonia, el libro, ahí dice el autor que las personas le pedían a la diosa Fortuna que le diera riqueza. Pues Fortuna es una diosa que se adora en Babilonia. Entonces acá dice el Señor, mi pueblo, pidiéndole a la diosa Fortuna que les diera prosperidad, mi pueblo pidiéndole a la diosa Fortuna que los bendiga. Y dice Dios, ¿cuándo ustedes aprendieron a adorar a la diosa Fortuna? Si yo soy Jehová su proveedor, si yo soy Jehová su creador, si yo soy Jehová su sustento, si yo soy Jehová que le di maná, agua, vestido, nube durante todo el desierto, les quité los enemigos, les quité los... A mí es que ustedes deben venir a clamar, no a seres místicos que ustedes no conocen, no a seres que ustedes no les han sido enseñados. Israel terminó adorando a la diosa de la fortuna de Babilonia, al dios destino. Ellos adoraban a estos dos como dioses, eran dioses de los muchos que tenía Babilonia, la diosa fortuna, la diosa de la riqueza.
¿Y en dónde? En el monte de Dios. Entonces Dios se sentía provocado porque habían sacado a Dios, habían quitado el altar de Dios para tener estas diosas, estos dioses. Entonces Dios le está reclamando esto a su pueblo. Y hoy nosotros debemos tener prudencia para que no nos desviemos, porque el apóstol Pablo también tuvo un caso. Dice que Pablo tuvo un discípulo que se llamaba Demas, y Demas, por buscar el amor al dinero, terminó apartándose de la fe. Entonces se salió del punto de confiar más en el dinero que en Cristo, de confiar más en lo natural que en lo espiritual. Entonces hay un punto de saber administrar todas las cosas. Por eso el Señor agarró una moneda y le dijo a ellos: al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, y lo que es de Dios es lo primario. Entonces este pueblo le pasaron todas estas cosas que nosotros las tenemos allí escritas, y por medio del Espíritu podemos ser enseñados para no repetirlas, estas que están pasando acá. Bueno, ¿qué más dijo Dios a su pueblo? Todo lo que está haciendo su pueblo, y ellos diciendo: ¿por qué Dios no nos oye? ¿Por qué Dios le decimos Dios? Le clamamos y Dios no dice heme aquí. Dios dice: pero ¿cómo voy a decir heme aquí si todo lo que ustedes están haciendo me desagrada? Si ustedes lo que hacen me provocan a ira con lo que están haciendo, si yo ya se los enseñé, si se los mandé a decir con los profetas, se lo dije con los sacerdotes, que no hagan estas cosas y ustedes las hacen por rebeldía. Entonces Dios dice: van a ir a Babilonia. Pero finalmente le da una palabra de esperanza. ¿Qué le dice? Le dice: yo voy a mandar al Redentor. Por amor y fidelidad a mi pacto, yo voy a mandarles un Salvador. Y yo voy a hacer con ese Salvador una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Y de todas estas cosas que le está enumerando, dice: no habrá memoria. Y eso es lo que le vamos a dar gracias al Padre terminando esta mesa. Que de todas estas obras, por eso dice: ¿de qué cosas no habrá memoria? De todas estas. Sino que vendrá una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo cuerpo, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, que ya nunca más nos llevará a hacer todas estas obras desagradables. Y le damos gracias al Padre porque viene ese día. Vendrá el día en que ya mi cuerpo no se prestará para obras malas. Ya ninguno de nosotros tendrá ninguna obra negativa de estar peleando con su hermano, de andar señalando, de andar teniendo todos esos delitos, ninguno. Y eso solamente lo puede hacer el regreso de Cristo. Cuando venga Cristo y haga su reinado milenial, Él, después del reinado milenial, Él va a tener la creación nueva, cielo nuevo, tierra nueva. Por eso esta misma profecía la encontramos en Apocalipsis 21 para toda la iglesia, que dice que el Señor va a hacer una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, unos nuevos cuerpos, un nuevo corazón, todo nuevo. Y de todas estas obras no habrá memoria. Y le damos gracias al Señor, porque nuestras obras negativas van a ser totalmente eliminadas de los archivos de Dios, y solamente viene lo nuevo, lo que Cristo ha ganado con su muerte y resurrección. Todavía sigo encontrando personas que preguntan: ¿por qué si Cristo vino no está el paraíso que prometió? Es que es en la segunda venida, solo que hay que saber esperar. Entonces hay muchos dicen: pero si yo me muero y no alcanzo, pues lo vas a ver en resurrección, pero lo vamos a ver. Hay que morirnos esperando y vivir esperando. Todos los días, cada día que te levantas, viva esperándolo. Y si nos llegamos a morir, muera esperándolo. Porque vivos o muertos, vamos a ver la obra del Señor Jesucristo, la que Él ganó, establecida en la tierra. Desde el reinado milenial hasta la nueva creación. Entonces, por eso dice Jehová Dios: yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Yo les voy a llevar a una tierra nueva, un cielo nuevo. Todo va a ser nuevo, va a haber una nueva creación donde haya la justicia. Por eso dice: cada uno comerá el pan propio, nadie les quitará, porque no habrá injusticia, no habrá pecado. El más pequeño morirá 100 años, hablando de que vivirán por muchos años. En el periodo milenial las personas van a vivir 1000 años. En ese periodo viene un tiempo, cuando venga el Señor Jesús, que los que hayan nacido en esa temporada o nacen van a vivir 1000 años, porque la muerte se va a encerrar. En el periodo milenial no se mueren las personas, van a vivir 1000 años con Cristo en la tierra. Es como una primicia de lo eterno. Entonces, ¿qué nos está profetizando? Y capítulo 64, el regreso de Cristo, el regreso de la nueva creación,
Dice, yo traeré una nueva Jerusalén. Por eso hay nueva tierra, nuevo cielo, nueva Jerusalén, nuevo corazón. Todo será nuevo. Y de todas estas obras negativas nuestras, con las cuales nos hacemos daño, con las cuales rompemos la comunión con Dios, no habrá memoria. Gracias al Padre, porque nos promete que nos va a llevar a lo nuevo, que va a ser de nosotros una nueva criatura, una nueva creación. Y por eso, amados, nos queda perseverar en el Señor hasta que esto se cumpla. Y por ahora saber que ninguno todavía logra esa perfección 100%, que por eso nos toca a todos. Si lo que yo no sé hacer con la boca, pero tú lo sabes hacer con la mano, y nos somos uno. Moisés no sabía hablar, pero su hermano Aarón sí, y por eso los dos eran uno, porque es la unidad del cuerpo. Yo no puedo hacer algo, pero tú sí lo puedes hacer. Yo tengo un don en cierta área, pero yo no tengo la capacidad que tú tienes, que Dios te da. Y el hacer uno manifestamos a Cristo. Y la imperfección nuestra no se nota. Entonces hay que tener toda esta sabiduría para no caer en un error que es muy común dentro del cuerpo de Cristo, que pasaba acá. Los unos señalándose con nosotros, los unos tratando de llamar inmundos a los otros. Ellos dicen, nosotros sí somos, ustedes no son. Eso ya pasó en el capítulo 64 y no puede seguir pasando, porque a Dios le desagrada. Por el contrario, si yo no sé hablar, sé que tú puedes hablar. Si yo no sé cantar, yo sé que tú cantas y yo predico. Si yo no sé cantar, pues tú predicarás. Y somos uno en el Señor. Y oramos los unos por los otros. Mientras que regresa el perfecto Señor Jesucristo, que va a ser cielo nuevo, tierra nueva, donde todo será perfecto y purificado. Por eso nunca permita que ustedes estén enemistados por palabra, por doctrinas, con más hermanos, no, sino siempre bendiciendo al cuerpo de Cristo. Y si algunos dicen, no, nosotros tenemos más, no, gloria al Señor, creen, el Señor también nos compartirá, porque el Espíritu nos reparte a todos como conviene. Amados, que tengan un día muy enriquecido. Damos gracias a nuestro Padre por la persona de Cristo Jesús, por todas las promesas que están para su segundo regreso. Va a asistir todo esto que está profetizado, lo vamos a ver, y allí nos vamos a gozar. Va a ser el gozo completo, perpetuo. Por ahora, tengamos la paz, regocijémonos en el Señor en lo que nos permite, y recibamos toda la seguridad que nos da para poder nosotros vivir conforme le agrada al Señor. Amados, paz, sean muy bendecidos a todos ustedes. En este día la sabiduría del Espíritu Santo los acompaña en todos sus negocios. La sabiduría del Espíritu Santo los acompaña a saber comprar, a saber vender, a saber servir, a saber amar, a saber hacer todos los verbos con la gracia de Dios, para que todo les sea multiplicado en el nombre del Señor. Paz, amados, nos vemos en la mesa de las grosuras, en la mesa de la noche sobre las 9:30. Están invitados. Paz a todos, sean muy bendecidos. Gracias por estar y por participar de su mesa. Paz, amados.